La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Sí? Vale. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 1 de mayo del 2024. Se pasó en chinga. Ya me siento viejo diciendo esas cosas. Pero bueno, con el gusto de siempre de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto el tiempo, la compañía y el espacio que nos hacen para poder compartir, y también agradeciéndoles por supuesto el apoyo que brindan a Radio Humanismo 4 y 5. Ayer decía el maestro Alejandro en la transmisión que él dirige que el día de ayer se cumplieron 16 años de Radio Humanismo, y estábamos ahí como en Monster Inc., apareciendo Roberto como Sol y yo como Mike, haciendo una breve aparición porque pues es de celebrarse, por supuesto. Son 16 años de trabajo constante, quizá no de la forma como se inició, que fue a través del radio por internet. Sin embargo, Radio Humanismo no dejó de producir, precisamente, y muchas veces hago el comentario de los materiales que son los que antes eran CDs, ahora son memorias USB, justamente con temas que desarrollaron en su momento el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, el maestro Roberto Gutiérrez Jr., Robertote, como se le conocía en el argot de los grupos al maestro. Ayer yo no sabía esa anécdota de Robertote, que le decían Robertote porque había otro Roberto a quien le decían Robertito y era como los distinguían. Entonces creo que ya lo había escuchado pero no lo recordaba, y bueno, por eso a Robertote en paz descanse se le mencionaba así, se le decía de esa forma. Los materiales también los hace el maestro Roberto Jr. y Alejandro, el maestro Alejandro, es psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente. El material lo han diseñado ellos, y bueno, ahí están parte del trabajo que se elaboró por parte de Radio Humanismo 4 y 5, y que por supuesto, e insisto, pues ha sido imparable. Entonces, para mí es un honor, y lo digo desde la sinceridad, el formar parte hoy de este grupo, de este proyecto que inició, decía Roberto también hace algunas sesiones, inició como un sueño, y que hoy, pues más que una realidad, es algo que me atrevo a decir, le ha dado también a muchas otras personas, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo así, una esperanza de vida con respecto a lo que ha sido el desarrollo humano. Quiero aclarar, este es por supuesto mi punto de vista, así lo vivo, así lo creo, porque en lo personal, pues por supuesto, pues ha formado Radio Humanismo, la clínica y también el Samadhi han formado parte esencial de mi proceso de desarrollo. En algunas ocasiones, y lo he hablado abiertamente como buen neurótico, a veces ya no quiero seguir, a veces me es cansado, a veces es pesado. Sin embargo, pongo sobre la balanza lo que es el costo-beneficio de estar en un proceso, en un tratamiento, y la realidad es que, por lo menos en un caso personal, la ganancia ha sido más de lo que la pérdida fue en su momento, y pues bueno, estoy muy agradecido por eso, y precisamente por eso también es que dándoseme la oportunidad de poder integrarme a Radio Humanismo, estoy con gusto de poder formar parte de este gran equipo. Entonces, pues bueno, ahí están los pues agradecimientos de mi parte a lo que ha sido este movimiento. Y también, bueno, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy psicólogo social y formo parte del equipo de la Clínica Humanista, en donde también se brindan tratamientos de recuperación a pacientes con conductas compulsivas, adicciones, codependencia, tratamientos residenciales para varones y tratamientos ambulatorios para mixto, será mujeres y hombres, o lo que se sientan, ya a criterio de cada quien. Y pues bueno, es justamente donde también se imparten las sesiones familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde. El grupo Samadhi, por supuesto, también se sesiona aquí de manera híbrida, presencial y por Zoom, los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40 de la noche más o menos.
y pues bueno, también es un grupo de desarrollo humano, el grupo Samadhi, y por cierto la experiencia es de las inducciones empiezan este lunes, ¿no? Si no me equivoco, las inducciones empiezan el lunes 6, miércoles 8, continúan el lunes 13, miércoles 15 y jueves 16, para irnos primero Dios el viernes 17 de mayo. Un momento, por favor. Ok, dice Alejandro que se nota que estamos en vivo y pues concuerdo, entonces, bueno, es parte del show. No dejamos de trabajar aquí en la clínica y pues bueno, es parte de la dinámica. Decía que la experiencia se hace primeramente Dios, este 17 de mayo, y pues bueno, va a ser un gusto que nos puedan acompañar. Por supuesto, cada experiencia para mí, incluso pese a que no asisto a todas por labores, vaya, la cuestión laboral, cuando tengo mi oportunidad también me escapo por allá, ya sea o a ver a mi chaparra o a apoyar, o bueno, bien apoyar y ya de paso mi ganancia a ver a mi chaparra, que por cierto, antes de continuar, quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en cabina, que es Memorchis, mi mujer. Adelante, preséntate por favor, Mo. Hola amor, pues muchas gracias por permitirme acompañarte, gracias por el tiempo, por la compañía, tus conocimientos, por compartirlos, pues ya estoy lista para retroalimentarme. Gracias a ti por seguir formando parte de mi proceso también, y la bienvenida a pues Israel, alias La Rana. Así que conste que yo no lo puse. Y bueno, adelante, presente por favor, Israel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Nuevamente aquí contigo, agradeciéndote por la confianza y permitirme escuchar tus conocimientos. Igual manera, saludando, buenas noches. Y le mando un cordial saludo a toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias, gracias a ambos. Y pues bueno, ahí está la presentación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a darnos ya la oportunidad de continuar con lo que estamos abordando, que es el tema de conciencia de enfermedad. Ya en la sesión pasada hacíamos énfasis en lo que es el concepto como tal, que sin demeritarle mucho menos lo que significa o a lo que se refiere es a cuando la persona es consciente, justamente comprende más bien su situación, que en este caso puede ser, por ejemplo, mucho lo hemos referido al alcoholismo y la drogadicción, y el comprender, ya se ha dicho en ocasiones anteriores, no es lo mismo que el entendimiento. En el entendimiento podemos saber de la situación, podemos percibirle, sin embargo en la comprensión hay compromiso, hay responsabilidad justamente hacia con la misma. Una persona alcohólica que se dice saberse alcohólica podrá decretarlo de esa forma, sin embargo muchas veces se mantiene en el consumo. Alguien que es realmente consciente de su problemática, yo lo resumo a esto, es consciente de las causas, las consecuencias y la responsabilidad que le implica el atender a su enfermedad, que por cierto también es, y me voy a permitir decirlo de esta forma, es un punto de vista personal, es también respetable quien decida no atender su condición. Sin embargo, muchas de las veces ese no atenderse viene más por ignorancia hacia el realmente considerarse o no alcohólico, viene como consecuencia de no creer que le hace daño, por ejemplo, a terceras personas, y ahí, pues bueno, radica la inconsciencia o la ignorancia de la enfermedad. Una persona que se sabe alcohólica o drogadicta, o que se reconoce como alcohólico y que tiene conciencia de enfermedad, justamente se dispone a trabajar conforme a lo que es un proceso de rehabilitación, que, como también se mencionaba en anteriores ocasiones, realmente no es que la enfermedad del alcoholismo o la drogadicción tenga una cura, sino más bien se da la oportunidad de darse al tratamiento, que lo que implica, por ejemplo, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto paso como un modelo alternativo, lo que es una psicoterapia individual, la asistencia a un grupo en donde haya terapias con sesiones psicoeducativas de forma grupal. Realmente incluso hay personas, yo los he conocido, he tenido el gusto de conocer a algunas personas que asisten a una congregación por parte o más asociada a un aspecto religioso, la iglesia, vaya, y que de igual forma no solo teniendo un aspecto espiritual, sino también al fondo de su enfermedad. Sabemos, se dice mucho, por ejemplo, en el argot de las adicciones, que la enfermedad es trifásica, es un aspecto físico, psicológico y espiritual. Realmente yo estoy convencido, y es un punto de vista también personal,
que, bueno, todo lo que se diga, ¿no? Todo lo que diga es personal. Justamente no es una situación que solo conste con el dejar de beber, sino también atender a unas, digamos, del fondo, que puede ser justamente lo que está propiciando que la persona pueda o quiera fugarse con el aspecto del consumo de alcohol o de drogas. Yo lo veo de esta forma. En algunos casos, por ejemplo, la persona deja de beber y teniendo todo el potencial para crecer y desarrollarse, puede aspirar justamente a un estilo de vida diferente. Sin embargo, si no trabaja, y justamente creo que se puede complementar con lo que se está viendo con el maestro Alejandro, que son los defectos de carácter o pecados, como les dicen también, si no trabaja su soberbia, si no trabaja su lujuria u otros factores, la persona puede ser precisamente, aumenta su probabilidad de no solo regresar al aspecto del consumo, sino deteriorar su vida en otros ámbitos en general. Y la idea justamente es trabajar con el génesis, la problemática que se desencadena en el síntoma que es el alcoholismo. En la mayoría de las ocasiones, lo he mencionado ya constantemente, algunas familias, familiares, amigos o conocidos de un usuario, paciente, suelen creer que cuando se deja de beber el problema va a terminar. Sin embargo, por ejemplo, en aspectos económicos, en lo que son sus relaciones interpersonales, lo que puede ser un aspecto de organización, algo que yo le escuchaba al maestro Roberto y que a mí me convence mucho ese punto de vista, es que la vida del alcohólico, drogadicto, etcétera, codependiente, enfermo emocional y demás, suele ser una vida desordenada, y no necesariamente en aspectos, por ejemplo, literales, ¿no? de sus cosas acomodadas y demás, sino en el orden en el que lleva su vida. En muchas ocasiones la forma en la que jerarquiza y o prioriza sus necesidades está tergiversada. La mayoría de las personas con dependencias o conductas compulsivas tienden a darle prioridad a lo que está fuera de ellos, ya sea personas, situaciones o circunstancias del exterior, que incluso a sus propias necesidades. En la codependencia, por ejemplo, tema que ha expuesto también el maestro Roberto, creo que tiene una especialidad él, justamente algo que él define es justamente la dependencia, que la codependencia es la tendencia hacia el autoabandono, palabras más, palabras menos. Al final radica en buscar una fuga para no vivenciar un dolor o cubrir necesidades internas. El caso del alcohólico no es la excepción, por supuesto. En muchas ocasiones lo que pretende, y lo mencionábamos hoy justamente con el tema de duelo que se está impartiendo en la clínica, independiente a lo que es el Samadhi, que también en el Samadhi ahorita se está abordando el tema de duelo con el especialista que es el maestro Alejandro, el psicotanatólogo, era justamente que tenemos, por ejemplo, o bueno, hablando en título personal, en algunas ocasiones he tenido etapas de mi vida que no he cerrado de forma adecuada, en las que no me he permitido cerrar el ciclo, y al no cerrar el ciclo hay una fuga energética, incluso puede haber simple sencillamente dolor, entre comillas, y justamente ese dolor, al no quererlo confrontar, es el pretender buscar una fuga o una alternativa para no hacer contacto con ese dolor. El dolor, como ya sabemos, al final del día es una señal que me puede, por ejemplo, avisar que hay algo que no está terminado, algo que está inconcluso, algo que está pendiente, alguna etapa que no me he permitido cerrar, a lo mejor por falta de herramientas, falta de orientación, etcétera, que vaya, al final le está generando esa fuga. Derivado de esta situación, busco minimizar el dolor y, bueno, qué mejor que hacerlo con las sustancias, ¿no? Algunos en algún momento, por ejemplo, yo uno de ellos, llegué a consumir, por ejemplo, con esa necesidad de anestesiarme, como coloquialmente se le conoce, pero no necesariamente del dolor en general, sino, por ejemplo, incluso de estados anímicos como la irritabilidad, el no querer estar disgusto, no querer lidiar con la frustración, el no querer sentir la impotencia por no poder lograr ciertos objetivos. Realmente se ha dicho también y abiertamente que la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción es multifactorial, que no se debe exclusivamente, por ejemplo, al hecho de haberse juntado con tal pareja, con tales amigos, o haber entrado a determinada etapa como la escuela, la adultez o la adolescencia, sino es a un cúmulo de factores y que, me atrevo a decir, en esencia se hacen más fuertes porque en la mayoría de las ocasiones se carece de las herramientas para confrontar esas circunstancias. Me explico, por ejemplo, la transición de una etapa a otra, como puede ser de la primaria a la secundaria a la prepa. Todos o la gran mayoría hemos pasado por esa situación y sabemos que al enfrentarnos a circunstancias nuevas puede generarse miedo, ansiedad, incertidumbre, incluso temores, que sabemos es diferente a los miedos.
y que en esencia pues es naturalmente desagradable. Sin embargo, y ya me inflamé, pese a lo desagradable que puede parecer o ser, cuando tenemos un adecuado blindaje en cuestión de autoestima, en cuestión de herramientas personales brindadas y dadas en casa, la persona puede adentrarse dentro de esas dinámicas como es este cambio de manera natural. No significa que no sea complicado aún así, sin embargo hay más herramientas o backup psicológico para poder afrontar esas situaciones. Una persona, por ejemplo, con estas herramientas sabe que va a ser difícil, que es un proceso, que acoplarse quizá le cueste trabajo, que encontrar amigos o entablar relaciones no sea tan sencillo. Sin embargo, se da esa oportunidad porque hay autoconfianza, autorresponsabilidad, una sana autoestima, etcétera. A diferencia de quien no tiene estas habilidades, el adentrarse, simplemente el hecho de saber voy a entrar a la primaria, por ejemplo, o a la secundaria, es como, ¿y si me golpean? ¿Y si es como antes? ¿Y si dicen que no puedo? ¿Y si me equivoco? Y se empieza a generar un cúmulo de tensiones. Bueno, en algunas cosas reales, se decía anteriormente que el miedo tiene una base lógica, a diferencia de los temores que generalmente radican en lo irracional. Entonces, sin embargo, cuando se tienen herramientas, incluso se puede confrontar con estas realidades y asumir la responsabilidad de enfrentar nuevos entornos o ámbitos sociales, o en este caso, etapas de vida. Dentro de la conciencia de enfermedad y el retrocediendo un poco para hacer justo énfasis en las causas, no buscando por supuesto culpables, sino pretendiendo asumir la responsabilidad que yo tengo en determinados eventos de mi historia. Hace no mucho tiempo aquí en las sesiones en la clínica, yo les preguntaba, por ejemplo, más bien les planteaba el hecho de que, bueno, yo en mi caso personal, quizá en algunos momentos de mi vida no fueron etapas muy agradables, las situaciones no fueron de lo que yo esperaba o lo que me hubiese gustado tener. Sin embargo, yo no soy culpable de muchas de las experiencias que yo viví. Sin embargo, eso tampoco me exime al mismo tiempo del que yo fui partícipe de, ya sea de forma involuntaria, directa o indirecta. Yo formé parte de esa dinámica. Y les ponía un ejemplo, y solo como referencia, el que mis padres discutieran, eso no fue culpa mía. Sin embargo, de lo que yo sí soy responsable es del cómo yo me sentí en esa situación, tomando en cuenta que esto es uno de los posibles génesis, ya que en el hecho de yo negar que a mí me dolió, que a mí me disgustó, que a mí me enojó, etcétera, básicamente y de entrada no me estoy haciendo responsable, y muchas veces esos asuntos que dejamos pendientes, a mí me gusta mucho una referencia que he comentado, que es el baúl de lo resuelto, en donde voy depositando todo aquello que es irrelevante. Mis papás discutieron, yo no podía hacer nada y lo mando al baúl de lo resuelto. Falleció un familiar o incluso una mascota, lo mando al baúl de lo resuelto. Mandarlo al baúl de lo resuelto, a lo que me refiero es justamente a mandarlo sin justamente darle la importancia o la relevancia que tiene en mi vida. Si yo, derivado por ejemplo de una discusión, me permito validar mi enojo, me permito responsabilizarme de mi enojo y separar a las acciones de las personas, puedo entonces ya pasarlo a un asunto resuelto. Sin embargo, en el baúl de lo resuelto, entre comillas, muchas veces son esos asuntos que nos convencimos o nos convencieron no eran relevantes para nosotros. Todo eso como un factor en muchas ocasiones tiende a convertirse en lo que ayer el maestro Alejandro lo refería como el efecto, creo que fue nada más el de la olla express, pero también se ha mencionado como el efecto bola de nieve, o a mí me gusta referirlo como una pelota de playa a la que tratamos de sumergir, o a la que trato yo de sumergir, pretendiendo que si la pelota está debajo del agua, pues al final del día no va a haber problema. Sin embargo, y gradualmente, no soy físico ni mucho menos, no puedo explicarlo a ciencia cierta, pero entiendo que por la presión del aire que se ejerce debajo del agua, por la misma presión que yo ejerza en la superficie, va a ser con la misma fuerza que surja. Y es muchas veces lo que pasa con emociones que llevamos guardadas durante X tiempo. Algunos incluso, por ejemplo, tomando de referencia nada más la parte del duelo, ni siquiera son conscientes de que vivieron o han pasado por ciertos duelos. No lo sé, puede ser, por ejemplo, la transición de un lugar a otro, la etapa de la infancia que quizá no fue como ellos deseaban, el padre que no brindó el amor que se esperaba, o la madre que no brindó la atención que se requería, ese tipo de situaciones que se minimizan
y que tienden a quedar vedadas, olvidadas, y creyendo que porque ya no se ven, ya no son relevantes. Sin embargo, reitero, muchas veces esas carencias o aspectos no resueltos resaltan en nuestro presente y tratan de forma, no sé si sea adecuado decirlo de esta manera, de forma neurótica, cumplirse o saciarse con personas que absolutamente nada tienen que ver. Y es por eso, por ejemplo, y como referencia y punto de vista, que muchos terminan buscando a parejas, más bien a madres en lugar de parejas, básicamente esperando el amor el amor a través de los abrazos, los mimos, los cariños que la madre no dio, ya sea porque no haya podido, porque no haya sabido, porque no haya querido. O no sé si te suena a ti, Rodrigo, si me permites, en la referencia, por ejemplo, de quienes nos llegamos a juntar con personas mayores a nosotros, muy en el fondo y como referencia nada más, buscando esa figura paterna que nos cobijara, nos enseñara, nos acompañara o incluso hasta nos protegiera o nos enseñara a protegernos. Algunas familias, por ejemplo, y esto ya es muy común mencionarlo también, es el hecho o la pregunta de las familias: ¿por qué mi hijo defiende tanto a sus amigos los borrachos? Y es como, pues porque sus amigos los borrachos quizá, y no es garantía por supuesto, le dan algo que en casa quizá no se ha trabajado, no se ha desarrollado, que es por ejemplo la aceptación incondicional. Que yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo llego con mis amigos y llevo mi arete de Wisin y Yandel, ¿no? O algo así, de Jordan. Y de repente los amigos es, a huevo, está chingón, ¿dónde lo compraste? Cosas por el estilo. O a lo mejor el lenguaje no es el más correcto, sin embargo, se siente ese cobijo. Y esa misma acción, llegando a mi casa o a casa con mis padres y decirles: mira el arete que me puse, quítate esas madres, yo no te enseñé eso. Muchas veces llega la crítica, la etiqueta, el prejuicio, y pues bueno, al final del día eso se resiente. No significa esto, y quiero aclarar, que se deba o se tenga que aceptar ese tipo de conductas o expresiones que las personas pueden llegar a tener. Sin embargo, algo que se ha referido también en ocasiones anteriores es justamente que la aceptación implica el respeto. Es decir, lo decía hace rato justamente en la sesión, puedo yo no estar de acuerdo con lo que es tu forma de vestir, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de pensar. Sin embargo, no tengo el derecho, ni como padre, ni mucho menos, a criticarte o etiquetarte de forma, digamos, despectiva o en un juicio que a ti podría generarte una secuela. Que la línea creo que sí es delgada, porque de repente ya se empieza como, no le digas nada porque traumas a nuestro bebé. No, es más bien aprender a ser asertivo con nuestros comentarios. Yo tengo derecho a decirle a X persona: no me agrada la forma en la que te vistes. Sin embargo, es muy diferente a que le diga: no me agrada cómo te vistes, a te ves de la chingada con esa ropa. No es lo mismo decirle a alguien, por ejemplo, lo que acabas de hacer me incomoda o me hace sentir inseguro, a decirle: tú me haces sentir mal. Son muchas veces las formas, punto de vista de decir las cosas, las que pueden hacer que algo sea funcional o no funcional. Ayer el maestro Alejandro, y justo yo le aprendí o le he aprendido eso a él, es que dentro de, él lo dice así, dentro de su vocabulario, procura eliminar ciertas palabras como bueno o malo, correcto o incorrecto. Y a mí particularmente, tanto en lo personal como en lo terapéutico, me ha sido útil, justamente ha sido esta referencia de invitar a pacientes a evitar ver ciertas dinámicas como correctas o incorrectas, buenas o malas, sino desde basado en los resultados, observar y llegar a una conclusión de si lo que se está haciendo es funcional o disfuncional. Partiendo de la base, y también aprendido del maestro Alejandro como referencia de las marcas de la existencia que ya se comentaron en temas anteriores, que es el de la relatividad, que justamente tiene que ver con él, no porque algo para mí sea adecuado, correcto o funcional incluso, tenga que ser para las demás personas de la misma manera. Respetando este principio o esta marca existencial, por lo menos y como punto de vista personal, me puedo o permitir tener una vida más cordial, sabiendo que yo ni nadie tenemos la verdad absoluta. Al final del día, por supuesto, nos podemos encontrar con personas que sí crean que tienen esa verdad. Y al final del día, decía, no sé si fue una reflexión que creo que incluso un meme era, donde decía, estaba platicando, no sé, voy a poner un personaje, Gandhi, con un entrevistador, y le decía al entrevistador cómo hace para no estar tenso, y le decía a Gandhi, es un ejemplo, no recuerdo quién era, le decía: me evito discusiones con gente estúpida.
Y le decía el entrevistador, no estoy de acuerdo. Y le decía Gandhi, tienes razón. Se quitó de tema. Simplemente es evitar de estarle depositando a otras personas, en este caso en el ejemplo, energía que al final del día a lo mejor ni toman en cuenta, a lo mejor les vale madre, pero obviamente de forma respetuosa. Y nuevamente el punto de aprender a ser asertivo con el cómo cubro mis necesidades. Todo esto dentro de lo que es la conciencia de enfermedad, asociando lo que son las causas. No pretendo decir, y en alguna transmisión también fue tema, no de debate ni mucho menos, compartiendo un punto de vista, y es totalmente respetable, que por cierto les exhorto, les invito a, en la caja de comentarios, tanto en Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, como en las transmisiones en vivo, a plantear las dudas si es que surgen, o los comentarios todos son tomados en cuenta. Una persona en una ocasión decía, yo no estoy de acuerdo, hablábamos de hablamos de las heridas de la infancia. Desconozco exactamente obviamente cómo interpretó esa persona mi punto de vista, pero en su comentario decía algo así como, yo no estoy de acuerdo con que lo que hicieron nuestros padres guíe o precise el cómo actuamos nosotros hoy. Decía que yo hablaba falacias, al final del día, y reitero, es respetable. Sin embargo, lo que yo aclaraba era justo que yo no decía, y a la fecha insisto, yo no digo que lo que mis padres hayan hecho en mi vida sea determinante. Vaya, evito caer en el argumento patético y victimista de yo soy así porque mis padres me pegaron, o porque mis padres me abandonaron, o por lo que sea. No, a lo que yo me refería era justamente a que lo que yo viví tiene una gran influencia en mi forma de percibir, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Sin embargo, es relevante, no determinante. Dicho de otra forma, si una persona a quien yo estimo me dice que no está de acuerdo con lo que yo hago, por supuesto que va a influir sobre mi estado de ánimo. Sin embargo, eso no va a determinar si yo dejo de hacer o no esa acción. Incluso, y por ejemplo, esto en la paternidad creo que es totalmente también relevante, ya que el que mi hija, por ejemplo, no esté de acuerdo con algo que yo haga referente a su formación, no significa que lo deje de hacer. Considero su punto de vista, para mí es importante e influye en mi estado de ánimo. Sin embargo, si lo que yo estoy haciendo lo considero adecuado o funcional por la necesidad que surge, con la tristeza y el pesar tanto de ella como mío, voy a continuar y proseguir con, reitero, lo que yo considere conveniente. Un ejemplo de esto, y para diferenciar también entre lo que es el autoritarismo y la autoridad, justamente radica en hace un tiempo tuve la necesidad, junto con la madre de mi hija, de llevarla a que le sacaran sangre, y nada más de recordar su carita, cómo me veía, y me casi así como de, no lo dice, ¿no? Pero pues casi así como de chinga madre. Yo sentí ese dolor que ella estaba teniendo en ese momento, y por nada estuve dispuesto a decir que no le sacaran la sangre. Sin embargo, ese estudio a nosotros nos permitió darnos cuenta que realmente no requería alguna otra atención. Si no le hubiéramos hecho ese estudio porque papi siente feo, pues básicamente lo hubiéramos expuesto a no saber o a no conocer el estado de salud que ella tenía en ese momento. Entonces digo, solo como ejemplo y como referencia de lo que es el hecho de que aspectos externos influyan, sin embargo no determinen lo que yo haga o sea en este momento de mi vida. Podría en esta misma referencia tomar en cuenta lo que es la predisposición congénita a lo que es el consumo de sustancias, otro factor que se considera dentro del aspecto de las adicciones. Es cierto que dentro de lo que es las herencias, hablando genéticamente, si yo tengo en mi árbol genealógico personas, abuelos, padres, abuelastros, etcétera, generaciones pasadas con consumo de sustancias, sí se aumenta la probabilidad de que la persona, y ojo con esto porque esto es la parte desde mi punto de vista clave de este aspecto, es que el que yo tenga personas en mi árbol genealógico que hayan consumido, que hayan sido adictos, hayan desarrollado su alcoholismo, su adicción de forma fuerte o crónica, va a influir en mi forma de asociarme con distintos o específicos estímulos o factores. Sin embargo, no es una garantía de que si yo tuve padres alcohólicos o abuelos alcohólicos, yo lo vaya a hacer. Y aquí la parte fuerte radica justamente en el contexto o los entornos. Podría yo venir de una familia de bebedores, abuelos, tíos, padres, etcétera, y si en mi entorno no existen los detonadores, llamémosle así, que propicien que la enfermedad detone, valga la redundancia,
yo no tendría por qué desarrollar una conducta compulsiva y tampoco relacionarla al aspecto de las sustancias. No es regla ni garantía que hijo de alcohólico sea alcohólico. Si el alcohólico fue un bebedor, sin embargo ahora es una persona procesada, que a su hijo le da un entorno diferente, no tiene por qué haber una garantía de que el hijo vaya a ser bebedor también, porque no está teniendo los factores que detonen esa condición. Y esto es importante también saberlo, porque incluso algunos familiares, yo los he escuchado, se culpan. La realidad, y como lo decía hace un momento, es una enfermedad multifactorial y no necesariamente tiene solo que ver con el hecho de que haya habido un padre alcohólico. Incluso entre padres muchas veces se juzga, ¿no? El de ya ves, tú por tu vida loca y por tu lo que hiciste y la chingada, por eso nuestro hijo salió así. De entrada, los hijos no salen así. Entonces muchas veces, y se tiene que tomar en cuenta desde mi punto de vista, se forma, se les da esa estructura, esa, voy a decir, fragilidad para ser más susceptibles o no, en este caso fortaleza, para poder resistir a las tentaciones y vicisitudes que se presentan en la vida de cualquier persona. Reitero, realmente es que no es una garantía en este sentido que el padre alcohólico vaya a ser hijos alcohólicos. Si es un alcohólico en actividad, ya no solo por la parte congénita, sino por el aspecto del modelaje, por supuesto que el hijo tiene de dónde vulgarmente, bueno, no es vulgarmente, así se podría decir, tiene de dónde mamar el ejemplo de lo que es un padre que bebe. Pero, y también está la otra parte, que el hecho de que, y lo he escuchado muchas veces, yo nunca le enseñé a mis hijos a drogarse o a beber o a robar. A lo mejor la droga en el paciente usuario fue en la forma en la que se expresó, en la que se manifestó, fue el síntoma que él reflejó. Sin embargo, no significa que en familias donde hay un alcohólico no haya conductas adictivas. Por eso justamente en el tema de personalidad adictiva, algo que tocábamos, si bien era el caso de alcohólico drogadicto, se hacía mucho énfasis en que no es la única forma de presentar o manifestarse la personalidad adictiva. Hay quien no es adicto a una sustancia, droga o alcohol, por ejemplo, que entra de lo mismo, droga y alcohol es una droga, sino por ejemplo les encanta el chisme pero como la chingada, o de repente los conflictos pero con madre, no se droga, no se alcoholiza, pero cada rato se le da, el padre tiene un conflicto en el trabajo, o la madre tiene un conflicto con la señora de las verduras, con el señor de la panadería, o está queriendo cambiar la vida de las personas. O sea, realmente es que no se va únicamente a lo que son adicciones de ingesta, sino ya lo veíamos también las adicciones de proceso como codependencia, dependencia emocional, entre otras. Entonces, para que no le quieran aventar la bronca al alcohólico como de eres el problema, no. A veces incluso el padre o madre que no trabaja su historia, muchas veces le genera falsas necesidades al otro. He visto, por ejemplo, y como referencia, pacientes alcohólicos o drogadictos con problemáticas de adicción, que muchas veces, y un factor que dicen ellos, consideran más relevante dentro de su adicción, justamente son las altas expectativas que ejercieron sobre ellos, con la culpa de no poder llegar o alcanzar o lograr cubrir esas expectativas, y esa presión es tanta que muchas veces, y como lo decíamos hace rato, no es justificación, sin embargo pretenden minimizar el dolor a través de la ingesta de sustancias. En una ocasión se decía de esta forma, lo decía el maestro Roberto, decía: a mayor ansiedad, mayor necesidad de un ansiolítico. De igual forma, y como referencia también, a mayor dolor psicológico, mayor necesidad de un analgésico, que puede ser sustancia, persona, situación, circunstancia en general. Hay quien dice: yo no me drogo y no tengo problemas. No, más bien te haces pendejo si tienes problemas, pero te fijas más en los problemas de terceros. Entonces, al final del día no hay diferencia gradualmente o relativamente a lo que puede ser una persona que se droga con cualquier sustancia en general. Dentro del tema de conciencia de enfermedad, hacíamos referencia a lo que son las etapas de cambio o el modelo transteórico de Carlos Di Clemente y James Prochaska, que justamente nos hacen referencia a estas 6 etapas dentro del proceso de rehabilitación, que es la precontemplación, la contemplación, preparación, acción, mantenimiento y cambio. Perdón, y reincidencia. Decíamos, o se mencionaba según esta teoría, que tanto la precontemplación como la contemplación están entre un no darse cuenta y un empezar a darse cuenta
de la situación y problemática que está viviendo la persona personal, valga la expresión. Pasando de precontemplación a contemplación, ya empieza a vislumbrar ciertas consecuencias, sin embargo todavía no está en una condición de querer hacer cambios para corregir sus circunstancias y consecuencias derivadas de su consumo. Dentro de la conciencia de enfermedad y lo que estábamos viendo la sesión pasada, era justamente el darse a la labor de reconocer la problemática. Hace algunas sesiones, ya tiene un rato, una persona en el grupo Samadhi al maestro Alejandro le hacía la pregunta básica y necesaria, por supuesto, del cómo saber si mi familiar es alcohólico o no. Puede asociarse a cualquier otra problemática, drogadicción, codependencia. Sin embargo, se preguntó con respecto al alcoholismo y la respuesta del maestro Alejandro iba muy enfocada hacia el hacer saber que hay un test de autodiagnóstico en donde se abordan preguntas, por ejemplo, en donde sí he tenido problemáticas con aspectos de salud y ha estado asociado al consumo de sustancias, si mi forma de beber es más recurrente, y no pregunta o no deja cabida a veces, depende o dejadas así, sino simplemente el sí o es el no. Y la persona puede, contrastando y siendo honesto consigo mismo, saber si es o no, o si está teniendo o no una problemática con su forma de beber. Este tipo de test justamente ayudan a trabajar con el reconocimiento o la conciencia de la problemática. Reitero, saber del problema no es resolver el problema. Saberme o aceptarme, entre comillas, o no sé, resignarme a considerar ser alcohólico no es resolver el problema, porque justamente dentro de lo que es la enfermedad y el empezar a reconocer la problemática está la educación basado en la adicción o la problemática que se presenta. Es decir, incluso hasta por mero descartar, puedo darme a la labor de estudiar más sobre lo que es la adicción, el alcoholismo, las manifestaciones, los síntomas de la reincidencia, lo que son los tipos de adicciones, lo que son los tipos de sustancias. En la mayoría de las ocasiones las familias, y naturalmente suele ser normal, llegan a la clínica desconociendo todo, en general todo. Por ejemplo, ¿cómo sabe que su hijo se drogó? Dice, lo vi raro. El problema es que este güey tiene 16 años y pues es normal que a sus 16 esté raro. De repente sus cambios hormonales, de repente que se siente el chapo, y de repente complejos de personalidad. O sea, el decir lo veo raro realmente no es una referencia pues, muy confiable. De repente dicen, es que a veces está triste y a veces está feliz. Y es bipolar, o sea, los diagnostican con eso. Y es como, no necesariamente eso es un rasgo de la bipolaridad. Y no voy a dar referencias porque a veces también se predisponen entonces qué es, y ya nada más andan viendo a ver quién sí cumple o no con ese estándar. A grandes rasgos y como referencia general, los periodos de bipolaridad, o más bien la bipolaridad como tal, tienen periodos, cambios drásticos pero de verdad repentinos del estado de ánimo de una persona, y no es de la noche a la mañana, es más bien por periodos que incluso pueden llegar a ser de meses, en el que la persona definitivamente en un estado de depresión, por ejemplo, un día estaba bien contento queriendo rescatar a todos los perritos del mundo, y un día decide ya no salir y no hacer ni madres, y eso puede prolongarse semanas y meses, y después de haber pasado determinado periodo de tiempo en la depresión o sumido en su depresión, un día de repente despierta y quiere cambiar la realidad otra vez, y eso de igual forma puede durar un amplio periodo de tiempo. Entonces realmente el único especializado, o más bien facultado para diagnosticar este tipo de situaciones, de este tipo de trastorno, es un psiquiatra, un neurólogo, son los que están facultados. No un psicólogo. El psicólogo puede hacer pruebas proyectivas psicométricas, test como el de Beck, de ansiedad, de depresión y de ansiedad, para hacer se me fue el nombre, un encuadre y referir al especialista, que nuevamente es el neurólogo o el psiquiatra, que bueno, sí ya es otro asunto, pero bueno, el punto de esto es, la mayoría de las familias llegan, y pacientes también usuarios, llegan con ignorancia sobre lo que es la adicción como tal. Actualmente, y desafortunadamente, que no es nuevo tampoco, la realidad es esa, muchos vamos confiados o íbamos confiados al punto, como coloquialmente se le conoce, y de repente pides tu gramo de lo que sea, piedra, cristal, etcétera. Y de repente tú llegas muy confiado que lo que te están vendiendo es lo que tú pediste que te vendieran.
Sin embargo, se desconoce, por ejemplo, que hay cortes, se desconoce que para hacerlo rendir, por ejemplo, le meten otras pendejadas, a veces es más aspirina lo que te metes que realmente cocaína, lo cual en teoría sería algo bueno. Sin embargo, pues sigues pidiendo sustancia y pues, te sigues metiendo más mierda. Por ejemplo, el que hay bebidas que pueden estar adulteradas, cómo saber si una bebida está adulterada o no, de repente quienes van a bares, antros, o que incluso desconocen y no sé si decirlo así, se es ingenuo del creer que incluso un familiar, un amigo, un conocido, familiar o amigo, pueda ser capaz de adulterar una bebida. Y esto no lo digo con la intención de estar ya todo, ¿cómo sería? Como, se me fue la palabra, psicótico, ¿no? Desconfiado de no me toquen nada, ¿no? Pero vaya, es que es una realidad, y como referencia, por ejemplo, muchos de los abusos sexuales tienden a darse dentro de la familia y no fuera de. La mayoría que podría creer, por ejemplo, que el abuso sexual puede ser algo más expuesto cuando la persona está, o sea, la víctima, está con desconocidos. Sin embargo, desafortunadamente no es así. Y reitero, no es para estar con temor constante. Sin embargo, a lo que me refiero y a lo que va a este punto es justamente que en cuestión de adicciones se desconocen realmente muchas cosas. Creo que incluso como parte de un plan de prevención de adicciones, quizá y como referencia se me ocurre, por decirlo de alguna manera, el hecho de también impartir talleres de educación, así como se imparten talleres de educación sexual, sería importante y muy importante hacerlo de forma muy delicada y cuidadosa, el impartir temas sobre educación en cuestión de las adicciones, no para fomentarlo, y por eso insisto en ser muy cuidadoso y cauteloso, porque desafortunadamente la mala información o la falta de información o información incompleta muchas veces más bien deja la duda y la curiosidad para querer conocer por cuenta propia, y la intención de talleres y dinámicas como estas no pretenden justamente incentivar el morbo, sino frenar el morbo con información real, porque de repente muchos adolescentes últimamente, desde hace tiempo también, creen que el vender droga es como la serie del pendejo del Chapo, y que de repente empiezas a vender, te empiezas a armar y todos van a ser tus súbditos, ¿no? Y pues no, obviamente no, son cuestiones que se desconocen. Hay un programa creo que se llama terapia de choque, no recuerdo exactamente, en donde en Estados Unidos a los niños que se sienten pandilleros y la chingada los llevan a prisiones en donde los carceleros justamente les dan ese calentón, ¿no? De órale, ¿quieres vivir como criminal? Pues la vas a vivir, ¿no? Y bueno, busca ese efecto de aversión, ¿no? Es decir, pues que ya no les dé ganas de querer seguir en esas pendejadas. Sin embargo, pues sí es importante también ser muy cuidadoso. En la clínica o aquí en las instalaciones han marcado algunas familias o informes en general en donde justamente su argumento es ese, ¿no? Yo lo quiero llevar nada más una semana para que se asuste. El problema es que si realmente no tiene un proceso donde se abarquen las 13 semanas, donde se haga conciencia de enfermedad, otros factores como pueden ser independencia, inteligencia emocional, duelo, autoestima, celotipia, etcétera, la persona nada más se lleva la referencia de lo que escucha de compañeros. Se necesita un proceso realmente que permita asentar las bases de lo que va a ser la prevención de adicciones. En muchas ocasiones, cuando las familias solo quieren dar un susto a sus familiares, más bien los asustados terminan siendo los familiares por todas las pendejadas que aprende el paciente. Entonces, al final del día, y la realidad también, o como punto de vista, es que a nadie le gusta estar interno, y es una realidad. Y dicen, lo escuchaba en alguna ocasión, no importa si la jaula es de oro, no deja de ser jaula. Y aunque no es una situación que muchos quieran, que nadie quiera vivir, la realidad es que no es, yo lo digo así, no es por deseo, es por una necesidad, y en muchas de las ocasiones esa necesidad justamente busca ser preventiva y no correctiva, pero no a través de sustos, sino a través de confrontación, a través de ese choque de realidad y de esa autorresponsabilidad de justamente la dinámica personal. De esto entonces nos lleva a concluir, por lo menos en esta ocasión,
que por lo menos 3 de los puntos importantes como parte del trabajo de la conciencia de enfermedad radica en el reconocimiento de la problemática, lo cual puede hacerse a través de la confrontación de consecuencias, que es ahí muchas veces donde el facilitador no permite que el paciente trascienda. De repente en el caer en galeras, por ejemplo, son 72 horas, 72 horas, ¿no? Creo, si no mal recuerdo, 72 horas las que están pues encerrados, ¿no? Y algunos familiares de repente, sácalo porque está sufriendo, o sácalo casi como el Chavo del 8 y perdón, la doña Florinda y el Kiko, ¿no? No te juntes con la chusma. Y les quieren evitar justamente esas malas experiencias, sin darse cuenta que a veces esas malas experiencias, al generar ese dolor, generan a su vez una memoria. Y esa memoria es un ejemplo básico, como cuando agarras la plancha a lo pendejo. Después de agarrarla la primera vez esa plancha a lo pendejo, nada más después a las siguientes te le quedas viendo a la plancha como hija de la chingada y piensas más o mejor el cómo agarrar la plancha, justamente para evitarte esa mala experiencia que ya pasaste. En cuestión de adicciones es muy delicada la línea del dejarle que toque fondo. Si bien ya pasó por consecuencias como estar en galeras, perder la escuela, perder el trabajo, pérdida de familiares, pérdida de facultades cognitivas, entre otras, muchas veces, y mencionaba la vez pasada, hay una tabla a la que se le llama la tabla de alcoholomanía, en la que se habla de 4 fases, y se me olvidó hacer mi tarea, sin embargo, según no mal recuerdo, son 36 niveles, siendo el último el de la muerte. Las referencias de deja que toque fondo de sufrimiento muchas veces vienen de los inicios de Alcohólicos Anónimos, en cuando la problemática era de alcoholismo. Sabemos, o por lo menos y como referencia, no es el mismo deterioro el que se genera por el consumo de alcohol al que se genera por sustancias como lo puede ser el cristal, las tachas, etcétera. ¿Qué quiere decir? Yo desde ayer me preguntaba Alejandro desde cuánto que llegué al programa. Yo llegué a los 14 años. Dirían, yo nací en un 24 horas. Y desde ese entonces yo recuerdo que el más grande ha de haber tenido 40 años, a lo mucho. Ya después vi otros grupos en donde sí había cabrones más grandes. Sin embargo, a lo que me refiero es que en ese tiempo en el que yo hace 14 años, yo llegué a las agrupaciones, el más grande era ese caso, y era por alcoholismo puro, él. Pero ya empezaba a haber casos de policonsumo. Como sabemos, poli hace referencia a muchos, y cuando hablamos de un policonsumidor, hablamos de una persona que tiene una ingesta de sustancias varias. Yo en su momento fui policonsumidor, pasando por marihuana, coca, piedra, cristal, tachas, metanfetamina, LSD, MDMA, salvia, y creo que ya, pero no es presunción, quiero aclarar. Pero a lo que me refiero es, en el tiempo que hasta ese entonces no era tanto que yo llevaba de consumo, si acaso debe haber sido más o menos un año a lo mucho, yo ya tenía un consumo de sustancias varias. No eran tan intensas, o más bien no eran tan recurrentes, y tampoco las cantidades eran tantas. Sin embargo, ya había una mezcla ahí de varias sustancias, y el deterioro que yo, recapitulándome, me doy cuenta que tenía en ese entonces ya era notable. Y estoy hablando de un año de consumo. He visto pacientes, por ejemplo, no me dejarás mentir, que a lo mejor inician su consumo a los 25, porque sí llega a haber casos así, en donde empieza a los 25, 2 años de piedra y chingó a su madre. Perdió, pero de verdad cabrón. Y es que realmente no es algo que se pueda garantizar el no te va a pasar o sí te va a pasar. Las sustancias, las adicciones son un juego de ruleta rusa, por decirlo de alguna forma, y la verdad es que es un juego que al final nadie gana. Y bueno, desafortunadamente, y por supuesto esto influye también en la familia, y por eso es importante que, reitero, pese a que la persona, el usuario, sea el que tenga la problemática, la familia también necesita o requiere documentarse, porque justamente es donde caen todavía o siguen cayendo en, digámosle, artimañas, trampas, engaños, manipulaciones por parte del paciente. De repente los pacientes aquí en la clínica, cuando se enteran que yo tengo la oportunidad a veces de dar la junta familiar, me dicen, ya les manipuló el Charlie.
La realidad es que no hay necesidad de tal cosa y no es algo que se haga. Sin embargo, muchas veces, y seamos honestos, a muchos adictos no nos conviene que nuestra familia se procese, porque eso implica que perdemos facilitadores, eso implica que se nos quitan muchos, voy a decirlo como es, espero no se me tome a mal, se dirían vulgarmente, se me acaba mi pendejo, en el sentido de padre, madre, hermanos, familia, etcétera. Y cuando la familia se empieza a procesar, de repente el paciente dice, sácame, si no ya no te voy a querer. Y entonces la familia que sí se procesa empieza a decir, pues me vale madre, güey, pues si no quieres no me quieras, yo lo hago por tu bien, y empiezan a hablar de límites, romper su codependencia, etcétera. Pero cuando la familia no se procesa, el paciente dice, si no ya no te voy a querer, si no me sacas. Y la familia dice, no, por favor, ahorita veo qué se puede hacer, ahorita hablo con Charlie. Y no. Por eso se insiste. Se dice, y creo que se dice bien, las adicciones son, además de multifactoriales, como lo decíamos hace un momento, son familiares. Pacientes, familias de pacientes o usuarios que dicen, el del problema es él. Al final del día, la realidad es que esto es un proceso que termina en cuestión de modelo residencial, y si la familia no se procesa, están propensos a seguir cayendo dentro de la misma conducta cíclica, ya no solo del paciente o del familiar, sino de sus propias conductas que no quieren corregir. El familiar que dice, yo nada más le di una copita de alcohol porque lo vi mal, ese cabrón es el que está teniendo el cáncer dentro de la familia. O el que dice, yo nada más le pagué sus deudas porque no quería que se hubiera estresado, ese cabrón muy probablemente también es parte del problema, y si no se atiende y trabaja sus dinámicas personales, va a seguir siendo el eslabón dentro del engrane, por decirlo del mecanismo, que va a seguir ejerciendo esa dinámica de seguir consecuentando pendejadas, de no seguir queriendo confrontar ciertas dinámicas o problemáticas, y al final del día no sufre uno. E incluso, y lo comentaba apenas con los pacientes aquí en la clínica, de repente algunos se ponen en su postura de me abandonaron, me vinieron a botar a la clínica, ni les importo. Y dices, güey, la tienda que te deja no es de 50 pesos, no seas conmiserado. Digo, no se los digo así, por supuesto, pero se los hago saber, ¿no? No seas pinche conmiserado, cabrón. Ten dignidad. Además de que si les preguntásemos a los que se quedan afuera, realmente es que los dulces habrían de ser para los niños, no para los niñotes. Y en ese sentido no se dan cuenta, debido igualmente a la enfermedad, que debido o como consecuencia de su problemática, el entorno también está descuidando necesidades personales. Eso no es responsabilidad de los usuarios o pacientes, sino de que cada quien se busque generar, y lo voy a decir de esta forma, un egoísmo sano o un egoísmo inteligente, una sana autoestima, que se trabaje la problemática que llevó a construir la adicción como tal, no del paciente sino de la familia. Y pues bueno, creo que en ese sentido cada quien tiene chamba. Los siguientes puntos a tratar justamente son parte de lo que es la aceptación de la ayuda, la comprensión de la reincidencia, que esto es crucial, porque muchas familias, y lo comentaban algunos hoy en la tarde, en la sesión que les impartía, muchos decían sentir o percibir que con la familia a veces no se puede hablar de ansiedad porque la familia entra en crisis, que en parte es natural o es comprensible debido a que antes en la calle decía tengo ansiedad y luego estaba con mi toque, pero que es normal experienciar ansiedad por parte o como parte de un proceso. Si la familia está constantemente hipersensible a este tipo de referencias, es muy probable que también sea un factor para estarse chingando. Lo decíamos, hay familias que sabotean el proceso diciéndole al paciente, ya para qué vas a ese grupo si te sigues encabronando. También lo mencionaba ayer el maestro Alejandro. Al final del día es, ¿qué crees, mi chingo? Yo estoy en un proceso para aprender a convivir con mis emociones, no para negarlas ni para reprimirlas. Si a ti te ofende mi enojo, pues mejor trabaja tus frustraciones y no me esté chingando. Digo de una forma más política, pero al final del día es eso. Es hacerle saber a la familia, o que la familia se haga saber que el paciente va a pasar por periodos de ansiedad, de depresión, de frustración, de intolerancia, de irritabilidad. Eso no lo exime de que viva su vida, porque de repente estoy deprimido y no quiero salir a trabajar. ¿Qué crees, mi chingo? Con todo y depresión, quien sea, requiere por necesidad salir a trabajar. Entonces, y yo les comento a las familias, ustedes les compran ese cuento de que por depresión no pueden salir, pero ustedes cuántas veces depresión no han tenido, y aún así tienen que chingarle porque tienen un hijo alcohólico, drogadicto.
Entonces, digo, son cosas que creo que no son agradables de escuchar. A veces la forma tampoco se me da mucho, sin embargo, es un punto de vista. Entonces, en la comprensión de la reincidencia ahí va también a haber gran parte de la labor, porque nos guste o no, es una posibilidad y reitero, no es una garantía. No es que todo paciente que deja de beber sí o sí tenga que volver a consumir. Sin embargo, es una posibilidad que va en aumento o va decreciendo conforme al trabajo y compromiso que el paciente usuario y la familia por su parte tienen hacia el proceso. Entonces, pues bueno, espero haber sido claro con lo que comentaba. Hace un chingo de calor y esta luz me hace sentir así como si estuviera, me siento como juguito rostizado, como rodando. Entonces, espero haber sido claro. Si alguien tiene dudas, quejas o sugerencias, el número es 55 11 13 00 72 extensión 0 para información de la clínica, información de las sesiones familiares, información del tratamiento residencial, ambulatorio. Realmente es que contenido hay bastante y pues bueno, estamos a la orden. Entonces voy a leerlos. Ya me quería hidratar. Voy a leer los comentarios. Dice Judith Vargas, infaltable en las sesiones. Buenas noches, Lick Carlos, un gusto saludarlo y un saludo a la comunidad. Gracias, Judith, gracias por el comentario y por estar también presente. Dice Beca K. Beca. Buenas noches, Beca, gracias por el comentario. Enrique Carrasco, dice buenas noches, Lick Charlie, un gusto saludarle. Un gusto también, Enrique, un saludo también a la distancia. Dice Judith nuevamente, hola Monse, un gusto saludarte. Hola Israel, saludos a ambos. Dice mi señor padre, buenas tardes, bueno, Carlos Sánchez, mi señor padre, buenas tardes, un fuerte abrazo, gracias por la información y ayuda por el desarrollo del tema. Gracias a ti, papá, por estar también presente y constante en las sesiones. Gracias por el apoyo que me das y por formar también parte del proceso. Te mando un fuerte abrazo y beso donde estás. Hola, padrino, ¿qué tal? Y te mando un fuerte abrazo, papá. Yovas DiCaprio dice, Yovas presente. Yovas, un saludo a la distancia, esperando que te encuentres en el excelente estado de salud. Adriana García Hernández dice, buenas noches, saludos. Saludos, Adriana, un saludo. Y si ves a Nali, un abrazo de mi parte. Marta Cruz Bracho dice, buenas noches, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias a Marta también por el comentario y por la compañía. María del Rosario Rodríguez dice, buenas noches, Lick Carlos, un saludo cordial, gracias por compartir. No me agrada mucho comentar, pero hoy quise decirte que gracias al maestro Roberto Gutiérrez, que en paz descanse, sigo sus programas hace ya algunos años. Tal vez me recuerdes, yo pregunté por los anexos en la ciudad de Saltillo, Coahuila, si existía algún registro hace un año. Sí, bueno, la verdad es que sí son muchas las personas las que pasan y no pretendo ser grosero ni mucho menos. A veces sí resulta un poco complicado recordarles a todos. Sin embargo, esa referencia sí la recuerdo porque realmente son pocas las personas que son tan específicas, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, en lo personal yo sigo desconociendo si hay grupos que operen allá y la realidad seguramente sí los hay. Sin embargo, no me atrevo a recomendar otros lugares porque tendría que yo conocerla ampliamente y no porque yo lo avale o porque yo lo acredite. Sin embargo, simplemente no me voy a atrever a dar la sugerencia de atender a un paciente en determinado lugar si no sé cómo trabajan, más que nada por los riesgos que muchas veces implican. Pese a que hay muchos lugares de verdad que trabajamos de manera adecuada, siguiendo un lineamiento, respetando los derechos humanos y civiles del paciente, respetando la integridad personal del paciente, usuario. Hay también muchos otros que se les llaman malas prácticas y la verdad es que en muchos de esos lugares con malas prácticas terminan en situaciones literalmente mortales. Entonces yo desconozco, sin embargo las transmisiones también las ve el maestro Roberto. Estoy seguro que si él, y le voy a hacer el recordatorio, si él sabe de algún lugar y se lo puede comentar, con gusto ahí está el contacto. Entonces pues bueno, espero haber sido claro y sí le recuerdo y pues le exhorto, invito, lo decía hace rato, a comentar. Realmente si hay dudas y estoy en la facultad de poder resolverles, con todo gusto, en la mejor disposición estoy. Dice Chris Bell, el tiempo de calidad, el hablar y poner atención a nuestros hijos también tiene mucho que ver con nuestros hijos.
para que nuestros hijos tengan una vida saludable, ¿no? Por supuesto que sí, en la mayoría de los casos, ya no hablemos de una desatención radical como lo puede ser el abandono total del hijo, sino a los detalles. Me atrevo a decir que mucho de eso radica en los detalles. Se entiende que a veces por el cansancio, el hartazgo, la vida cotidiana, las labores, la rutina, la monotonía, etcétera, puede ser que el hijo llega, no sé, mira papá, mi tarea, no lo sé, por algo por el estilo, y quien está inmerso dentro de esa dinámica ya rutinaria puede decir, otra vez, no esté chingando, ¿no? Y a lo mejor ese pequeño detalle, y tampoco es para que estemos tan ¿cómo decirlo?, exagerados. Sin embargo, esos pequeños detalles muchas veces pueden ser relevantes o significativos para la otra persona. No es que ese detalle tampoco vaya a ser la catapulta para el descontrol y, ¿por qué no me pusiste atención cuando tenía 5 años y con mi tarea me drogué? No, a ver, no te puse atención, yo tenía situaciones que hacer, me disculpo si no fui o estuve a la altura de tus expectativas, sin embargo, vamos a chingarlo. Entonces, padre e hijo, por supuesto. Es por supuesto relevante y como lo comenta Chris Bell, importante que haya tiempo de calidad justamente, pero justamente eso, la calidad radica en el detalle, no en la cantidad. Ayer, el lunes, el maestro Roberto ponía un ejemplo en el grupo Samadhi, no sé si fue en el Samadhi, pero lo comentaba así, donde tú podrías decir, yo estoy, pues es bien fácil estar 8 horas con tus hijos, sí güey, pero a ver, hazlo con la tele apagada, hazlo sin estar pendejeando en otras cosas, o sea, que sea tiempo de convivencia, de involucramiento, ahí está la calidad. Entonces, como referencia, yo sí concuerdo, es vital en la vida de los hijos, pero realmente si somos honestos, desde un punto de vista personal, en la vida de la mayoría de los seres humanos, son importantes que en las relaciones haya calidad. Entonces, podrán a lo mejor no ser con el hijo, pero sí con la pareja, ¿no? Entonces, son detalles a cuidar. Gracias por el comentario. Claudio Alegre dice, hola Lick Carlos, buenas noches a todos los presentes, un saludo a la distancia. Lo vi por las cámaras que estaba en la entrada, pero yo me encontraba en sesión, ya no tuve el gusto de poder verle presencial, pero es un gusto siempre poder saber que está en continuo aprendizaje. Candy Loli dice buenas noches Candy, un saludo también a la distancia. Y dice, se me fue, Rachel Flores, buenas noches Carlos, gracias por compartir, bendiciones, un saludo Rachel, gracias también por la compañía, también infaltable en las sesiones. Raimundo Cortés dice buenas noches Charlie y a todos los presentes. Buenas noches Ray, nos vemos primeramente Dios el sábado, esperando ahorita confirmar y de preferencia si pudiese ser en la mañana, excelente. Entonces de todas formas, un agradecimiento por la confianza que me han tenido para acompañarles en sus procesos y un saludo también a toda su familia, agradables personas y pues bueno, vamos a seguir trabajando. Dice Judith Vargas, todo muy claro, gracias Lick Carlos, como siempre, gracias Judith por el comentario y la retro. Irving Pérez dice buenas noches Charlie, una pregunta, ¿qué días son las juntas? Las juntas, Irving, antes que nada un saludo, espero que te encuentres bien. Las juntas del Samadhi son los días lunes, miércoles y jueves, 8:40 de la noche, presencial o en línea. En ambos casos se hace una aportación de 30 pesos por sesión y nada más es checar los detalles. Entonces, lunes, miércoles y jueves, 8:30. De cualquier forma, si alguien requiere información, quedamos a la orden. El número de la clínica es 55 11 13 0072, extensión 0, y con gusto estamos para apoyarles. Si a esas sesiones te referías, son esas, ¿no? Las transmisiones de Facebook son los días martes 9:30 con el maestro Alejandro, miércoles 7:30 con un servidor y viernes con el maestro Roberto Gutiérrez como titular, 9:30 de la noche. Y las sesiones familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde, que están abiertas al público en general. Entonces, bueno, ahí está la información. Y gracias Irving. Ana María Ojeda dice buenas noches Lick, muchas gracias Ana María por el comentario. Y Rodríguez Mar dice Charlie, un saludo, un placer como siempre, gracias. Un saludo a ti también Marta, gracias por el saludo y esperando que te encuentres en excelente estado de salud.
Nos vemos primeramente Dios también en el grupo Samadhi, compañera amiga del grupo Samadhi. Entonces, nos estamos viendo. Gracias a todos por los comentarios, por el compartir, por integrarse. Les recuerdo que las repeticiones están en Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Y quedamos a la orden: sesiones individuales, sesiones familiares, sesiones de pareja, tanatología, sesiones a infantes, para niños, las sesiones familiares, las memorias USBs. Quedamos a la orden para cualquier aclaración. Hago saber y clarificando que todos los puntos de vista compartidos en esta transmisión son totalmente responsabilidad de un servidor. Pueden compartir, no compartir, están en todo su derecho. Los invito a ponerlo en tela de juicio y a cuestionar si es el caso también. Y pues bueno, quedo a la orden para cualquier situación. Vámonos, Isra, despídete por favor. Nuevamente, Carlos, agradeciéndote, muchas gracias por esta alimentación de conocimiento. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Igual agradeciendo a toda la gente que se conectó, que nos escuchó. Bueno, más que nada que te escuchó a ti. Y ¿Nos escuchó? Nos escuchó, sí, realmente. Y mandarle un cordial saludo igual a mi familia, que son mis padres, mis hermanos, en especial a mi esposa y a mi hija. Y gracias, Charlie, nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo, acompañándote. Gracias a ti, gracias por la compañía y pues vamos a seguir trabajando. Sí. Gracias a todos nuevamente, que tengan una excelente y bendecida tarde-noche, y quienes vienen en Samadhi, nos vemos más tarde. Éxitos y bendiciones, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.